Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar acerca del feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es la muerte violenta a mujeres por razón de género. El Código Penal considera el mismo cuando existe abuso sexual o lesiones físicas infligidas a las víctimas. Para desarrollar el tema haremos uso de los subtemas vistos en estadística, así como datos obtenidos del INEGI y encuestas realizadas por las integrantes del equipo a mujeres que conforman su entorno. Para desarrollar la clasificación de datos, se hará uso de los datos obtenidos en las encuestas. Con ellos hice un concentrado, del cual se despliegan distintos tipos de datos, como lo puede ser el rango de edad, que pertenece a los cuantitativos, y el tipo de abuso que se sufrió, ya sea físico, sexual o el acoso, que pertenece a los cualitativos. También el hecho de saber quién fue el autor pertenece a los cualitativos y si se denunció o no. Buenas tardes. En el tema de conjuntos encontramos que existe una unión entre las edades de las personas que sufrieron algún tipo de violencia, generalmente de 16 a 18 años, y las edades que tienen ahorita las personas al realizarse las entrevistas de 20 a 25 años, una edad adulta. También encontramos una intersección entre las personas que habían cometido este acto de violencia, ya sea su pareja, su familiar, algún conocido, y el lugar en donde se realizaron, en la calle, en la escuela o en su mismo hogar. Este proyecto también nos permitió conocer algunas de las principales causas por las cuales las mujeres no denunciamos algún tipo de violencia, ya sea por miedo, vergüenza, ignorancia. También nos permitió conocer lo que sentían las personas que sentían ira, miedo o impotencia y vergüenza al ser víctimas de algún tipo de violencia. El caso de conjuntos encontramos que existe una relación entre el acoso y la violencia, llevando finalmente a un feminicidio, uno de los principales temas que hoy en día son muy importantes para México, ya que ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de causas de mortalidad. Y aunque el gobierno ha implementado algunas medidas para contrarrestar o frenar estos actos, la verdad es que, de acuerdo a nuestras encuestas y información recabada, encontramos que los índices son muy altos y debe de haber algún control para disminuir en un futuro estos actos de violencia. Voy a hablar sobre las técnicas de conteo a través del árbol. Esta es una herramienta que se utiliza para determinar los posibles resultados de un experimento aleatorio, como se muestra a continuación. Estos utilizan los problemas de probabilidad y conteo. Para la construcción de un diagrama de árbol, se deberá partir por una rama, la cual va a llevar a las posibilidades y esta a su probabilidad. Bueno, y a continuación se muestra un ejemplo de un diagrama de árbol, relacionado a lo que es nuestro tema, que es feminicidio. En este lo dividimos en dos diagramas de árbol, uno con violencia sexual y uno con acoso sexual. En este diagrama que está a continuación es de violencia sexual y es dirigido a quienes la ejercen. Pusimos como variable familiar, conocidos, parejas u otros. Con esto se puede deducir que de aquí hay 18 maneras de clasificación en la que una mujer puede recibir violencia sexual, teniendo en cuenta las diferentes variables que se llevaron a continuación. Y pasamos con el siguiente diagrama. Y bueno, tenemos como segundo diagrama lo que es que habla sobre el acoso sexual y en dónde son más dados. Tenemos como variable calle, escuela, trabajo y hogar. Bueno, de acuerdo a estas estadísticas dadas, tenemos como resultado que hay 36 maneras diferentes de que una mujer sufra acoso en cualquiera de esos lugares mencionados. Entonces, tenemos como finalidad de este tema, de estos ejemplos, que
En sí, el diagrama de árbol es muy importante, al igual que todos los temas vistos, ya que este nos ayuda a clasificar cada variable dada y llegar así a un determinado resultado, como lo dijo su significado o definición. Entonces yo lo tomé muy importante para esos dos aspectos que son violencia sexual y acoso sexual. Entonces yo lo consideré interesante e importante utilizarlo dentro del tema para dejar un poco más en claro lo que son las maneras en las que se puede llegar la mujer a sentir tanto acosada como violentada. Entonces siento que ese es el tema, el punto importante, y eso sería todo por mi parte. Seguimos con nuestros compañeros. En el tema de permutaciones, bueno, sabemos que una permutación es la variación del orden o posición de los elementos de acuerdo a un conjunto ordenado. De este modo utilizamos lo que es la fórmula de las permutaciones, que es NPR es igual a n factorial sobre lo que es n menos r factorial. Entonces, de este modo, bueno, en el tema de feminicidio lo aplicamos de acuerdo a lo que es la tabla de datos que tienen el registro de los homicidios ocurridos entre el año 2016 y 2017, de acuerdo a datos del INEGI. Y bueno, se utilizaron de acuerdo, bueno, se establecieron problemas en los cuales se utilizaron los estados con mayor índice de homicidios a causa de los feminicidios a estas mujeres dentro de este rango de tiempo, así como también los identificamos los estados con menor índice de homicidios, y bueno, se realizaron este tipo de problemas para llevar a cabo las permutaciones. De este modo nos podemos dar cuenta que, bueno, este tema pues es importante de acuerdo en la probabilidad y la estadística, aplicando a estos temas, ya que podemos llevar a cabo un orden de los elementos que tenemos para poder así tener en cuenta una cifra que nos permite realizar las permutaciones. Y bueno, esto es todo de lo que es el tema de permutación. Para desarrollar el tema de centralización, haremos uso de la tabla que nos proporciona el INEGI, en la cual se pueden apreciar los distintos feminicidios registrados por estado en 2 años diferentes, que es el 2016 y 2017. En el 2016 la moda es 12, el promedio es 85 y la mediana es 80, mientras que en el año 2017 la moda es 139 y 142, el promedio es de 70 y la mediana es de 76. Con ello podemos saber que hubo un descenso en el número de feminicidios durante esos 2 años. Buenas noches, profesor. A mí me tocó la parte de medidas de dispersión, que recordemos son parámetros que nos ayudan a conocer la dispersión de los datos de una variable. En este caso utilicé rango, desviación media, desviación estándar, varianza y coeficiente de la varianza. En el rango nos ayudó a identificar los valores desde máximos número de homicidios hasta mínimos número de homicidios en México. Después la desviación media nos ayudó a ver los valores absolutos de cada uno de los estados, cuántos homicidios han tenido en esos años. La desviación estándar nos ayudó a ver la diserción de los datos con respecto a un total. Y en la varianza vimos la dispersión de los valores que hay del número de homicidios con respecto al total. Y por último, en el coeficiente de la variación vimos la dispersión de cada uno de los números de homicidios en México. Y bueno, profesor, pues aquí está mi trabajo, la tabla que realicé para sacar cada uno de los valores, aquí están. Y vimos que en el Estado de México es el mayor número de casos de homicidio, y en Aguascalientes es el menor en el año 2016. De este lado tengo mis fórmulas ya con el valor absoluto. Y pues vemos que literal es una cifra intermedia.
De igual manera, para el año 2017 realicé mi tabla donde vemos que el Estado de México sigue siendo el lugar con el mayor número de homicidios de mujeres, y aquí cambia donde Campeche es el menor número de homicidios de mujeres. También realicé mi tabla con sus valores, con mis fórmulas